Vamos a estar entonando alabanza con la ayuda del Señor y luego estaremos orando a Dios. Aleluya, para iniciar esta lección. Himno 177. Pero sin fe es imposible agradar a Jehová, porque es menester que el que se allega crea que le hay y recibirá. Somos testigos de su amor, como aguardado a su fe, porque la iglesia es del Señor y nadie la podrá vencer. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Porque me decís, Señor, Señor, y no hacer mi voluntad. Ya no me amé solo de labios, sino en verdad, con integridad, dice el Salvador. Somos testigos de su amor, como aguardado a su grey, porque la iglesia es del Señor y nadie la podrá vencer. Y adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. No puedes servir a dos señores, así dice el Salvador. Servir al Señor hasta la muerte, no nos dejará, no nos dejará, pues lo prometió. Somos testigos de su amor, como aguardado a su rey, porque la iglesia es del Señor y nadie la podrá vencer. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Ministro del Rey, apacentar a la grey del Salvador, que premio dará según la obra, cuando volverá para levantar a su iglesia fiel. Somos testigos de su amor, como aguardado a su rey, porque la iglesia es del Señor y nadie la podrá vencer. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Sigue adelante, iglesia fiel, y vencerás, y vencerás. Aleluya. Así es, con la ayuda del Señor vamos a orar a Dios para pedir la dirección de su Espíritu Santo en esta lección que tendremos en este día. Sublime Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hasta aquí nos has ayudado, Padre amado, bendito sea tu santo nombre. Pedimos en el nombre de Cristo nos presidas en esta lección, Señor, Padre Santo, que vamos a tener en este día, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo, dirígenos con tu Espíritu Santo. Toma nuestra vida en tus santas manos
y que sea de grande bendición, Señor, con tu ayuda bendita. Presídenos con tu presencia, y que a donde llegue, Señor, sea de grande bendición para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Gloria a Jesucristo. Bien, hermanos, le damos la gloria y la honra a Jesucristo, porque una vez más tenemos una lección más de nuestros anuarios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que corresponde a este año. El tema central de este año: cualidades que debe tener el hombre de Dios. Repito, cualidades que debe tener el hombre de Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y bueno, el texto áureo, el texto central de esta lección, primeramente es el título. Título de esta lección: Noé salvó a su familia. Repito, título: Noé salvó a su familia. Texto áureo: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Hebreos 11:7. Gloria a Jesucristo. Bueno, vamos a estar atentos a esta lección con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Hemos aprendido nuestro texto el día de hoy y una vez más vamos a repasarlo, darle lectura. Hebreos 11:7, que será en esta ocasión nuestro texto. Dice de esta manera, Hebreos 11:7: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Vamos a hacer una oración con la ayuda de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que tú bendigas esta enseñanza que hemos de escuchar, Señor, la vida de tus hijos, que, Señor del cielo, están viendo. Te pido que tú los ayudes, que tu palabra, Señor del cielo, hable a nuestro corazón, a nuestra vida, que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones y los pensamientos de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Estamos viendo el tema de estas lecciones: cualidades que debe tener el hombre de Dios. El tema de este mes es hombres de fe en la Biblia. Tenemos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el título de hoy: Noé salvó a su familia. Es importante, hermanos, darnos cuenta que todos los padres de familia procuran darle lo mejor a sus hijos. Muchos de ustedes, varones, salen muy temprano de su casa, se van a su trabajo, regresan ya muy tarde, a veces cansados. ¿Y qué es lo que les motiva a trabajar? ¿Qué es lo que les motiva a esforzarse? ¿Qué es lo que les motiva a hacer eso que hacen? El deseo de darle lo mejor a sus hijos, que sus hijos tengan una buena alimentación, que sus hijos tengan su ropa, que sus hijos tengan la mejor comodidad. Así como ustedes, hermanos, se esfuerzan por hacer eso por su familia, deben recordar también que hay algo muy importante que deben hacer por su familia, y eso es enseñarles acerca de Cristo, ¿sí? Guiarlos por el camino de la salvación, como lo hizo un hombre llamado Noé, ¿sí?
Noé, amados hermanos, creo que muchos de ustedes han escuchado esta historia. Noé vivió una etapa donde la corrupción moral, la corrupción espiritual y la corrupción en el mundo el pecado había crecido de una manera. Noé vivió una época donde el temor de Dios se había perdido, donde el hombre pecaba deliberadamente ante Dios. Sin embargo, este hombre hizo la diferencia. Este hombre fue diferente de cómo vivía el mundo. Y es importante que nosotros sigamos, o la Biblia nos enseña que sigamos el ejemplo de Noé, ¿sí? El ejemplo de Noé, sabemos, amados hermanos, que la Biblia nos enseña, primeramente, Noé significa reposo, descanso. Ese es el significado de este hombre. Y en realidad, él se convirtió, amados hermanos, en un hombre en el cual, por medio de él, su familia encontró el descanso. Por medio de él, su familia encontró un refugio. ¿Sí? Noé fue un varón diferente, vuelvo a repetir, a lo que el mundo estaba viviendo en ese tiempo. De la misma manera que Noé, nosotros vivimos en un tiempo donde la corrupción moral, sí, el temor de Dios se está perdiendo, donde, amados hermanos, no hay obediencia a Dios, la gente vive y practica el pecado de una manera triste, de una manera desenfrenada. La descomposición social se está viendo por todas partes. Pero Dios en esta hora nos enseña y nos está hablando que debemos ser diferentes. No porque el mundo haga, no significa que esté bien. Nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, debemos ser diferentes, ¿sí? La Biblia dice, hermanos, y vamos a ver primeramente que Noé era un padre ejemplar. Eso lo vamos a leer en Génesis 8, Génesis en su capítulo número 7. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a dar lectura a Génesis 6, 8 dice: Empero Noé halló gracias en los ojos de Dios. El 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé tenía unas características especiales, hermanos. Noé dice que a pesar, la Biblia lo muestra, la Biblia va mostrando cómo vivía el hombre, cómo vivía la sociedad, pero cuando llega Noé, cuando llega, hay como un paréntesis de decir, todo el mundo vive en pecado, pero Noé, ¿sí? Hay una diferencia en Noé, dice, halló gracia en los ojos de Dios. Todo el mundo vivía en maldad, pero Noé vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso hizo que Noé se convirtiera en un ejemplo a sus hijos. Noé era padre de 3 hijos en ese tiempo. Y la palabra de Dios nos muestra entonces que Noé tenía ciertas características. Por ejemplo, primera característica, era un varón justo. Es decir, era justificado ante Dios por la fe. Sabemos, hermanos, que por nuestras propias obras no podemos justificarnos. Pero por la fe, por medio del sacrificio de Cristo, somos justificados. Usted, hermano, en el momento que aceptó a Cristo en su corazón, sus pecados han sido perdonados, sus pecados han sido borrados, han sido limpiados, y hoy usted es una persona que puede acercarse a Dios, que puede acercarse al Señor, porque por medio de Jesucristo
encontramos la justificación. Pero si la persona vive en pecado, si el hombre aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, hay algo que lo separa. La Biblia dice que lo que separa de Dios al hombre es el pecado. No era un varón justo. Noé había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Pero también no era un hombre perfecto, un hombre íntegro, recto ante Dios. No era un hombre, hermanos, que luchaba por agradar a Dios. Se reflejaba en su diario vivir. Se reflejaba, puedo decir con toda confianza que su integridad se veía en su familia. Su integridad se veía en su trabajo. Él era diferente. Actualmente, hermanos, muchas veces usted es tentado de hacer lo que hacen los mismos, quizás en el trabajo. Si usted tiene algún negocio, puede que en algún momento haya sido tentado en quizás hacer negocios que no son correctos, porque allá afuera quizás lo hace. El que no tiene a Dios lo hace. O quizás en su trabajo lo mismo, ha sido tentado de a no ser derecho, no hacer las cosas bien, porque dice todo el mundo lo hace. Pero si usted tiene a Dios, si como varón ha conocido a Dios y tiene la palabra de Dios en su vida, no va a ser como, no va a practicar como las cosas que el mundo hace. Va a marcar una diferencia. Va a marcar su testimonio va a ser diferente a los demás. Puede ser que los demás se burlen por lo que hace o porque no aprovecha las oportunidades, pero aquí no se trata de agradar a los demás. Tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con el Señor. Por lo tanto, debe el varón ser un hombre perfecto, un hombre íntegro, recto ante Dios. Noé no solamente eso, dice que caminó con el Señor, tuvo una vida de comunión con el Padre Celestial. Esa frasecita, caminó con Dios, tiene una profundidad, hermano, porque caminar con Dios significa vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Caminar con Dios significa ser guiado diariamente por Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando se dice y caminó Noé con Dios, significa que diariamente Noé dejaba su vida, dejaba sus planes, dejaba sus propósitos a la voluntad de Dios. Él no decidía nada sin antes haber acercado a Dios. No decidía algo, no hacía algo sin antes haber buscado la aprobación de Dios. Eso es lo que significa caminó con el Señor. Vivía una vida en comunión, vivía una vida en consagración, vivía una relación con Dios. Una relación, porque miren, hay gente que practica una religión. Y religión simplemente es cumplir con ritos, cumplir con reglamentos, cumplir con mandamientos que otro hombre lo dice. Pero Dios no nos pide una religión, Dios nos pide una relación con Él. Una relación, un conocimiento. Y es lo que tenía Noé. Noé luchaba cada día por estar cerca de Dios. Noé también dice que le creyó a Dios y con temor aparejó el arca para su salvación. Era un hombre de fe. Sabemos bien que en el tiempo de Noé no llovía. No había esa lluvia como lo conocemos. Sin embargo, Dios le dijo a Noé, prepara un arca porque va a llover, y Noé le creyó a Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que creía en la palabra de Dios, que creía en lo que Dios decía.
¿Se dan cuenta, hermanos, algunas características de Noé? No era un padre ejemplar. No solamente eso, sino que Noé era un hombre obediente. La palabra de Dios dice en Génesis 6:22, e hízolo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé practicaba la obediencia y eso es algo muy importante, hermanos, porque realmente el padre de familia es la cabeza del hogar. La Biblia dice, hermanos, que el hombre es la cabeza, ¿sí? Pero que esa cabeza tiene su superior y nosotros sabemos que el varón tiene a alguien superior en el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Resulta que muchas veces el varón quiere que le obedezcan, pero cuando se trata de obedecer a Dios, no lo hace. Cuando se trata de obedecer al Señor, no quiere. ¿Cuántos varones, cuántos hombres tienen una doble moral porque exigen a sus hijos obediencia, pero cuando se trata que ellos tienen que obedecer a Dios, no lo hacen? Y es muy importante que nosotros consideremos la vida de Noé. Dios le dijo a Noé, hazte un arca, y Noé, como señal de obediencia a Dios, la hizo no a su manera. Esto debemos nosotros entender. Noé no hizo el arca a su manera. Noé no hizo el arca a como él quería. Noé lo hizo de acuerdo al diseño que Dios le había dado. De acuerdo al diseño que Dios le había mostrado. No era una persona, amados hermanos, que obedecía completamente a Dios. La rebeldía, dice la palabra del Señor que es mejor obedecer la obediencia que los sacrificios. Usted puede ofrecer a Dios muchas cosas, puede trabajar, puede cumplir con muchas cosas, pero si no está obedeciendo a Dios, hay muchos hermanos que llevan años en la iglesia y no se han querido bautizar. Y muchos dicen, es que no me da tiempo, mi trabajo, etcétera. Realmente pueden hacer muchas cosas. A algunos les gusta tocar un instrumento, les gusta cantar, pero si no están obedeciendo ese mandato de decir, de bautizarse, se está convirtiendo en desobediente. Y el Señor realmente rechaza la desobediencia. Otros varones no les gusta ir a la casa de Dios, no les gusta cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Tercero, Noé dice guió a su familia hasta el final. La Biblia dice en Génesis 7:7, y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. Noé se interesó mucho por su familia. Se interesó, se preocupó por su salvación. Se preocupó de una manera sorprendente que los guió. Él no los abandonó. La Biblia muestra que Noé siempre estuvo al frente. No era la cabeza de esa familia. No era el que iba al frente y él los iba guiando a qué es lo que iba a hacer la familia. Noé no tomó decisiones rápidamente cuando vino el diluvio, cuando se terminó de llover. Noé no tomó decisiones. Noé esperó el tiempo de Dios para el bienestar de su familia. Noé esperó el tiempo de Dios. Noé sabía que no era el tiempo de abrir el arca, no era el tiempo de abrir la puerta, y esperó con paciencia porque quería el bienestar de su familia. Y de esa manera, amado hermano, de esa manera nos damos cuenta cómo
Después de que Noé abrió el arca, lo primero que hizo es ofrecer un sacrificio a Dios. Le ofreció a Dios un sacrificio en acción de gracia por lo que había hecho Dios por su familia. Era un hombre agradecido, un hombre que sabía seguir los mandamientos de Dios, sabía seguir la voluntad de Dios, y cuando había la oportunidad agradecía al Señor por sus favores. Por eso, hermano, usted que está viendo esta enseñanza, está escuchando, tiene la responsabilidad, Dios le ha dado el privilegio, pero también la responsabilidad de ser ese ejemplo para su familia. ¿Cómo está viviendo? Mire, su familia ve todas sus acciones, su familia ve todos sus actos, su familia ve todo su comportamiento. ¿Es usted una persona íntegra? ¿Es usted una persona recta? ¿O simplemente actúa como lo hacen los demás? Recuerde que su ejemplo va a marcar la diferencia. Dios le ha hablado a usted en esta tarde. ¿Ha obedecido a Dios? ¿Ha obedecido los mandamientos de Dios? ¿O simplemente vive una vida, una doble moral de pedir que le obedezcan, pero cuando se trata de obediencia a Dios, usted definitivamente no hace nada? Es importante que usted reflexione. Dios le ha dado a su familia para que lo guíe en el camino correcto. Dios le ha dado una esposa, unos hijos, para que ellos vayan conociendo el camino del Señor. ¿Cómo lo está haciendo? Hoy la palabra de Dios le invita a usted que reflexione. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo está haciendo, pídale a Dios la ayuda. Pídele a Dios perdón por las malas acciones que ha cometido, y vuélvase a Dios y verá que el Señor lo ayudará y podrá usted vivir como vivió Noé. Aun cuando el mundo vive en pecado, usted puede hallar gracia delante de los ojos del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Dios mío, por la vida de los varones que han escuchado, Señor, han visto esta enseñanza, Dios. Si alguno no ha obedecido, si alguno no ha cumplido, si alguno no ha vivido una vida de acuerdo a la voluntad tuya, si alguno no ha cuidado su familia, Señor del cielo, te pido que tú lo ayudes, Padre. Perdona sus pecados, Señor, y hazlo diferente, Padre celestial, que ellos puedan conocerte a ti, Señor. Padre, cuánta necesidad hay, Señor, de obedecerte, de buscarte, Señor, pues el mundo no lo hace, el mundo vive en pecado, pero nosotros, los que te conocemos, debemos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús, yo sé que tú me has escuchado. Amén. Actividad creadora con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas preguntas, dice así: coloca dentro del paréntesis B si es verdadero o F si es falso. Primero, ¿Noé dejó que su familia se perdiera durante el diluvio? Si es verdadero, va a poner una B. Si es falso, una F. Noé obedeció en todo lo que Dios le ordenó. ¿Verdadero o falso? ¿Construyó el arca en señal de desobediencia? ¿Verdadero o falso? ¿La humanidad estaba hundida en el pecado? ¿Verdadero o falso? ¿Debemos dejar que nuestros hijos se pierdan? ¿Verdadero o falso? Gracias a Dios por esta actividad. Dios les bendiga y que sea de grande bendición para ustedes con la ayuda del Señor.